Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de desarrollo embrionario. Vamos a arrancar con la pregunta 1, que esta es una pregunta muy importante, porque nosotros estuvimos viendo a lo largo del desarrollo embrionario que el embrión iba cambiando de nombre. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que cuando se produce la fecundación y se une el espermatozoide con el ovocito secundario, se forma un huevo cigoto. Pero a medida que van transcurriendo los días, iba cambiando de nombre. Por ejemplo, ¿cuándo se llamaba mórula? El embrión. Cuando tenía más de 16 células, Cuando tenía 16 células, ¿y qué día era desde la fecundación aproximadamente? El cuarto día. Acuérdense que desde el momento en que se une, empieza a haber una segmentación, es decir, empiezan a aumentar la cantidad de células en ese embrión, entonces empiezan a haber 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, ¿sí? Entonces, el estadio de mórula era cuando el embrión tenía 16 células alrededor del cuarto día. Esa mórula, yo les conté que es una estructura independiente. Lo único que necesitaba era un medio con progesterona para poder mantenerse. Pero no es el estadio o la forma en la que se implanta en el útero. Acuérdense que el proceso de implantación comienza entre el quinto y el sexto día, pero comienza, no es que inmediatamente llega y ya está. No, sino como que va de a poco ese embrión penetrando en las paredes del útero, puntualmente en el endometrio. ¿Cuál era la diferencia entre la mórula y el blastocito? Porque en el estado en que se implanta es en el estado que sigue, que es como blastocito. ¿Cuál era la diferencia? A ver, que el el trocito blastocito, tenía el trofoblasto, ¿cómo dais? Perdón. tenía el trofoblasto y el epiblasto. Vamos por partes. El blastocito, primero lo que yo veo de diferencia es que tiene una cavidad. El blastocito tiene un hueco en el medio, una cavidad llena de líquido que se llamaba blastocele. O sea, esa es la primera diferencia que noto entre el blastocito y la mórula, que ya hay una cavidad. Y segundo, está muy bien lo que vos dijiste, Dai, en el blastocito yo puedo distinguir un grupo de células internas que se llama embrioblasto, que es ese grupo de células que está hacia un polo del blastocito, y células que están hacia el contorno, que forman lo que se llama el trofoblasto. También el blastocito, si comparamos con la mórula, tiene más cantidad de células. O sea, tiene varias diferencias, pero creo que la diferencia más importante es la presencia de esta cavidad en el medio del blastocito, que se llama blastocele, y además que hay, como dijo la Dai, una diferenciación en las células del contorno, que se llaman trofoblasto, y la célula del interior del blastocito, que se llamaba embrioblasto. O sea que el estadio en el que se implanta es en el estadio de blastocito. Bien, vamos con la pregunta 2. Nos dice, con respecto a la placenta, señale lo incorrecto. La porción fetal de la placenta se llama corión frondoso. ¿Cómo estaba formado el corión? Que lo dijimos recién. ¿Cómo estaba Por formado el corión? vellosidades terciarias. ¿Por cómo? Por vellosidades terciarias y el trofoblasto. Muy bien, está formado por el trofoblasto, que sería sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Y falta una capa más, la capa más externa del mesodermo extraembrionario. Son 3 capas las que forman el corión. Las 2 del trofoblasto y la capa más externa del mesodermo extraembrionario. Muy bien, el corión es la parte fetal o embrionaria de la placenta. La porción materna de la placenta se denomina decidua basal, es verdad. Esta decidua es el endometrio del útero de la madre,
Recién a partir del 4.º mes podemos encontrar en la placenta los dos componentes, el componente fetal y el componente de la mamá. ¿La inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la G? Sí. La inmunoglobulina que la mamá le pasa al feto es la IgG. ¿Cuál es la que le pasa a través de la leche materna? La IgA. Muy bien, la IgA, perfecto. ¿Y cuál es la primera que sintetiza el recién nacido solo? Sin que la La pase la... IgM. Muy bien, perfecto, la IgE. La somatomamotrofina no es producida por la placenta. La somatomamotrofina también se llamaba lactógeno placentaria, se empezaba a producir a partir de la 5ª semana. ¿Y para qué servía esa hormona? Porque sí es producida por la placenta. Por el sincitiotrofoblasto. Es producida del trofoblasto, por la capa más externa, que es el sincitiotrofoblasto, y la función que cumplía era dos cosas. Una, estimular el desarrollo de las glándulas mamarias, y por otro, darle prioridad a la glucosa en sangre al bebé más que a la mamá. Es decir, que tiene prioridad sobre la glucosa el feto que la madre. Eso hacía la somatomamotrofina o lactógeno placentario. Sí es producida por la placenta y en ese caso no solamente que la produce la placenta, sino que la produce desde la 5ª semana. También la placenta producía gonadotrofina coriónica humana, que esa es la que pasa a la mamá y la mamá lo detecta a través de un test de embarazo. Y la placenta produce a final del 4.º mes estrógeno y progesterona. El estrógeno para el crecimiento de las glándulas mamarias y el útero, y la progesterona en caso de que falle el cuerpo lúteo para poder mantener el embrión. Entonces la placenta produce 3 cosas, 4 en realidad: estrógeno, progesterona, somatomamotrofina y gonadotrofina coriónica humana. Son las 4 hormonas que produce la placenta. Vamos con la 3. Con respecto al desarrollo embrionario, es correcto todo lo siguiente excepto: al día 13 aparecen las primeras vellosidades coriónicas. Sí. Acuérdense que esas vellosidades coriónicas primarias, ¿en qué se transformaban? ¿En qué se transformaban? En vellosidades coriónicas secundarias y finalmente en vellosidades coriónicas terciarias o definitivas, que son las que sirven para comunicar el feto con la placenta. El sistema nervioso es el primer sistema de órganos que se desarrolla a partir del ectodermo. Sí, lo estuvimos repasando ayer. El ectodermo se engrosaba, se formaba la placa neural, se hacía un surco y los pliegues se unían y formaban el tubo neural. El corazón comienza a latir el 3.º mes aproximadamente. ¿Cuándo comenzaba a latir el corazón? También lo vimos ayer. El día 22 comienza a latir el corazón. Y todavía no está dividido en 4 cavidades, sino que es un tubo rudimentario que late. Pero lo que me preguntan acá es cuándo comienza a latir. Durante el último trimestre, el feto incrementa mucho su tamaño y su peso. Eso también lo vimos ayer. Del 7.º al 9.º mes es cuanto más crece en peso y en tamaño ese feto. Vamos con la 4. Con respecto a la 3.ª semana de desarrollo, marque lo incorrecto. Estoy hablando de la 3.ª semana. El origen de las 3 capas de tejido embrionario es la hipoblástica. ¿Era la epiblástica? Muy bien, las 3 capas vienen del epiblasto. El epiblasto va migrando células hacia donde estaba el hipoblasto, células entre el hipoblasto y el epiblasto,
y otras quedan en el epiblasto. Y eso forma las 3 capas del embrión. La membrana extraembrionaria que aparece en este momento es alantoides. ¿Alguien se acuerda qué día aparece alantoides? También lo vimos ayer. El día 16 aparece alantoides. Deriva del saco vitelino. Al finalizar la tercera semana, las vellosidades terciarias están completamente formadas, lo acabamos de decir. El embrión se desarrolla en sentido céfalo-caudal. Es verdad, yo les conté que cuando comienza el desarrollo, la gastrulación, que es la formación de las 3 capas del embrión, la parte cefálica empieza esa gastrulación a mediados de la tercera semana y la parte caudal a finales de la 4ª. Quiere decir que el embrión se desarrolla en sentido céfalo-caudal. Vamos con la 5. En el periodo de organogénesis, marque lo correcto. Se da entre la 2ª y la 3ª semana. ¿Cuándo era el periodo de organogénesis? ¿Cuándo es el periodo de organogénesis? Chicos, En el 4.º mes puede ser. de la 4ª a la 8ª semana, que coincide con el periodo embrionario. Ese es el periodo de organogénesis, de la 4ª a la 8ª semana. Después me dice, acuérdense que ese periodo es el que yo les conté que era más crítico porque es donde se están formando sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, se están formando todos los sistemas. Entonces por eso es como la más riesgosa, porque cualquier factor, que de hecho se los dice más abajo, puede alterar al bebé, puede alterar básicamente el desarrollo de los órganos. El feto se pliega cefalocaudalmente y transversalmente. El feto se pliega. ¿En algún momento se pliega el feto? No, las 3 capas son las que se pliegan. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acuérdense que si yo le llamo feto, es porque ya ha pasado el 2º mes, está finalizando el 2º mes. O sea que el feto no se pliega. Hay un desarrollo cefalocaudal del embrión, pero el feto no se pliega. Cualquier noxa que actúe sobre la mamá o el bebé va a afectar a más de un órgano. Noxa es un factor. Noxa es lo mismo que decir factor. Cualquier factor, como yo les decía ayer, los rayos X, un medicamento, cualquier factor que afecte a la mamá o al bebé va a afectar en este periodo a más de un órgano, porque es cuando se están formando los órganos. En este periodo el peso es de 3 a 3 kilos 400, ahí hay un 0 de más. Y la longitud vértice talón es de 50 centímetros. Sí, pero en esta época, en este momento. No, en los últimos meses, en ese peso. Claro, el bebé nace aproximadamente con 3 kilos 400 y el vértice talón de 50 centímetros. Nace. Acá estamos hablando de la 4ª a la 8ª semana. Claramente no tiene ni este peso ni esta medida. Al finalizar el 3er mes, mide 9 centímetros. Bien, vamos con la que sigue, vamos con la 6. Aproximadamente entre el 6º y el 7º día después de la fecundación, el huevo llega a la cavidad uterina. ¿Cuál de las aseveraciones abajo enunciadas es falsa? El huevo en división se encuentra en la etapa de blastocito. Es verdadero. Exacto. ¿El trofoblasto dará lugar al embrión? No. ¿Cómo se llamaba lo que daba lugar al embrión? Lo vimos recién. La masa interna de células, ¿cómo se llamaba? Embrioblasto. Muy bien. El trofoblasto hace contacto con los tejidos del útero, ¿sí? Amnios se origina a partir del embrioblasto. Acuérdense que amnios
es una cavidad, la cavidad amniótica, que está tapizada por células que se llaman amnios, y surge esa cavidad en el epiblasto. O sea que es correcto. La circulación útero-placentaria, creo que esto se lo he dicho tantas veces que ya lo saben de memoria. ¿Qué día se establecía la conexión entre la mamá y el bebé? La circulación útero-placentaria. Entre el día 11 y el día 12. Acuérdense que yo les conté que este es el momento donde la mamá empieza a recibir la gonadotrofina coriónica humana. Vamos con la 8. Con respecto a la fecundación para la posterior implantación, todas las opciones son correctas excepto la fecundación se lleva a cabo habitualmente en la región de la ampolla de las trompas, es verdad. Luego de ocurrir la fecundación se producen cambios en la superficie del huevo que impide la entrada de otros espermatozoides. Sí, eso se llamaba reacciones de zona. ¿Requiere la existencia del orgasmo en la mujer? No. La mujer puede no tener un orgasmo y sin embargo haber ovulado. El cigoto sufre la primera división luego de 36 horas de ser fecundado. Eso es verdad. A las 36 horas, que vendría a ser el día y medio, el feto ya está formado por 2 células. Vamos con la que sigue. La 9. De acuerdo a las estructuras presentes en la imagen, indique a qué día y semana corresponde. Fíjense que acá aparece el mesodermo, las cavidades coriónicas. Acá veo esto, que es el saco vitelino secundario, en este caso todavía es saco vitelino primario, la cavidad amniótica. Entonces acá veo que ya hay contacto entre la sangre del bebé y de la mamá. Fíjense que el sincitio trofoblasto se llena de sangre materna, quiere decir que estamos al día 11-12. Marque la opción incorrecta con respecto al nacimiento. Las contracciones uterinas son estimuladas por la oxitocina. Sí, acuérdense que la oxitocina se maneja con una retroalimentación positiva. El trabajo de parto comprende solamente el periodo del parto y el alumbramiento. No. Falta el borramiento. El nacimiento comprende borramiento, parto y alumbramiento. El parto es parto, ¿sí? El nacimiento involucra borramiento, que es cuando se rompen las membranas y se dilata, parto, que es cuando nace el bebé, y alumbramiento, que es cuando elimina la placenta y el resto de las membranas. Se llama alumbramiento a la expulsión de las membranas y la placenta, sí. El embarazo normalmente dura 40 semanas a partir de la última menstruación o 38 desde el momento de la fecundación. Eso es correcto. Vamos con la 11. Marque la opción incorrecta. Al iniciar la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en 2 capas, una interna llamada embrioblasto y una externa llamada trofoblasto. Porque Está mal la citotrofoblasto y la citotrofoblasto. Muy bien, al 8º día, el trofoblasto se diferencia en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Y la parte interna, que es el embrioblasto, que es la opción B, se diferencia en hipoblasto y epiblasto. Las amnioblastos son células que derivan del embrioblasto, sí, porque son las células que se encuentran en la cavidad amniótica. Y la cavidad amniótica forma parte del embrioblasto. Las células que recubren el saco vitelino primitivo derivan del hipoblasto. Acuérdense que ustedes, en el día 9, ustedes tienen cuando se forma el saco vitelino primitivo, ustedes tienen una membrana que rodea, que la tienen como pintada de amarilla, y les marca el hipoblasto y les marca las membranas exocelómicas. Entonces, claramente ahí vemos que el hipoblasto rodea el saco vitelino primitivo. Y vamos con la última, dice, teniendo en cuenta los avances en el desarrollo fetal mes a mes, es incorrecto decir que entre el 4º y 5º mes, el feto se cubre de un vello difuso denominado lanugo y posee pelo en la cabeza y en las cejas. Sí. En el 6º mes, la piel está cubierta por una sustancia grasosa y blanquecina denominada vermis caseosa,
producida por glándulas sebáceas y sudoríparas del feto. ¿Qué tiene de Por las incorrecto eso? sudoríparas no. Exactamente. Los que producen esa sustancia blanquecina grasosa son las glándulas sebáceas. También contiene células muertas. Hacia el final del sexto mes puede sobrevivir fuera del cuerpo materno, probablemente con ayuda respiratoria en una incubadora. Eso es lo que dijimos, puede sobrevivir, pero como no hay una coordinación entre el sistema respiratorio y el nervioso, no puede sobrevivir respirando solo. Al tercer mes, semana 12, los genitales externos tienen suficiente desarrollo para poder observarse en una ecografía. Y eso es correcto. ¿Ha quedado alguna duda del TP? ¿Algo que me quieran preguntar? Dani, cuando nace del bebé, está cubierto de algo blanco. ¿Es sobre la vermix? ¿Es? Es vermis gaseosa, sí, es como una sustancia grasosa, blanquecina, es eso. Exactamente. Bueno, muchachos, entonces, llegamos hasta acá con la corrección del TP, nos vemos el viernes y rendimos el examen. Los veo todos el viernes presencial. Chau, chau, hasta el viernes, nos vemos. Chau, chau.